Hola tribu, ¿cómo se encuentran? Bueno, los actos que sucedieron el fin de semana estuvieron atribuidos a una estratagema entre el gobierno, el extremismo y algunas facciones que quieren presionar el ingreso o a negociación con ELN o a negociaciones con Gentil Duarte. Lastimosamente hemos hecho todo lo posible, yo como facilitadora, de articular acciones a favor de la paz, no a favor de la guerra. Considero que no hay posibilidad ni justificación para presionar como en otros tiempos con acciones de guerra el ingreso a algunas acciones. Sobre todo hay una figura monotemática que ya a ustedes siempre les indico, porque fue como el brazo armado del petrismo para hacerse al poder. Ese brazo armado estuvo muy ligado a acciones de presión, acciones violentas en las calles. Contó con apoyo financiero como de gente de varios grupos, sobre todo, ¿qué más podría decir? Que los apoyó más de grupos al margen de la ley. El M-19 que no ha podido desmovilizarse, el EPL que no ha culminado su desmovilización, y estructuras de todos los grupos al margen de la ley. Estas estructuras lastimosamente rápidamente pasaron a la legalidad en unos acuerdos, por así decirlo, por debajo de cuerda. Se escudaron en el deseo de los demás grupos, que pues francamente son mayoría, de que no querían hiperexposición en medios de comunicación. Entonces pues eso les facilitó a ellos meterlos por entre un tubo y que empezaran el proceso de desmovilización y legalización casi que automática. Entonces le hicieron creer al resto de los grupos o facciones de los grupos al margen de los cuales pertenecían que ellos serían los interlocutores. Establecieron un interlocutor, pero ellos no son buenos ni para organizar ni para desescalar conflictos. Ellos son muy buenos, pero para cooptar, para favorecer la ilegalidad. Entonces, en todo este fiebre y calor de los equipos de gobierno, todo, comieron mucho contrato. Entonces no hicieron un buen papel. Vemos que en este momento el gobierno actual se encuentra colapsado. Entendamos que no todos los actores son al margen de la ley, sí, hay muchos actores que ayudan a las facciones de todos los grupos al margen de la ley. Son personas que nunca estarán a favor de la violencia, pero igual de una u otra forma siguen ligados a los grupos. Son muy pocos los grupos que realmente les permiten el privilegio a personas de conservarse completamente al margen de la ley y favorecer la paz. Son muy perseguidos estos actores y por lo tanto estos actores tienen que prepararse muy bien para surtir los embates de presiones, de bloqueos, de persecuciones, de estigma, de muerte no física, etcétera, etcétera. Pero también los hay que entenderlo. Y cooptaron los que son violentos, estuvieron en la campaña del petrismo, todo eso, a los que hicieron cooptar los grupos. Entonces ahí vino la caída de Otoniel, ahí vino el que el gobierno descubriera dónde estaban y sacó 40 extradiciones o hasta van como en 60, 80 de todos los grupos al margen de la ley, porque estas personas, con tal de avanzar a la legalidad, delataron muchas cuestiones,
y torpedearon mucho hasta el punto en que pusieron en riesgo la estabilidad institucional del gobierno Petro. Posteriormente se hizo un llamado al gobierno, se les indicó que era lo que querían, ya habían estado en el poder, pero tenemos compromisos, toda esta cuestión. Finalmente, pues esos grupos, algunas facciones o algunas personas sí se salieron de esos grupos, otros no se salieron, otros regresaron, otros pusieron en la balanza, etcétera. Eso ya es al interior de cada grupo lo que sucedió. Es lo que yo llamo la famosa guerra lenta, ¿sí? Hubo un amplio y profundo clima de desinformación que puso a riesgo de muerte a Iván Márquez, a riesgo de muerte a Antonio, del ELN, sobre todo a los grandes cabecillas, y mucha desinformación. Entonces las facciones quedaron preocupadas, estresadas, incomunicadas en momentos, pero ya parece que los hilos comunicantes están continuando y le están viendo al gobierno que apostándole a esos equipos facilistas pues tampoco les dio resultado, porque no es gente que se comporten inteligentemente, ni es profesional para ejercer un cargo, ni estratégicamente saben conducir a desescalar conflictos, a estabilizar los negocios del gobierno, a no favorecer corrupción, etcétera. Porque en suma de cuentas tú puedes tener adeptos, pero tú tienes que tener también, sobre todo, adeptos de calidad que incluso le den confianza al interior de una organización, al interior de una institución, a un país, que sepan representar a un país. Entonces, obvio, a los que son, como se dice, de verdad, que aquí están a favor de la paz, todavía se encuentran con cada facción. Obvio han tenido que aprender a ser prudentes, obvio han aprendido rápidamente a resguardar todas sus huellas de guerra que duelen mucho. No es lo mismo hablar de paz cuando tú solo has sido mediador, facilitador, veedor, legal o ilegal, allá estar en el confrontamiento, haber sido herido en la confrontación, haber perdido seres queridos, haber quedado lisiado por la guerra, perseguido, mutilado, todo esto. Entonces, esas figuras que más han sufrido, yo sí les recomiendo a todos los grupos que los protejan, porque siempre hay, tanto a nivel nacional o internacional, gente queriendo reclutarlos, gente queriendo cooptarlos, porque son personas, hay unos que son unas completas máquinas de guerra, como para la paz como para la guerra, pero son gente que es muy preparada. Entonces no es que ni se les escondan, ni mucho menos asesinarlos, pero sí los deben cuidar, y cuidarlos no es reprimirlos, no es darle represión, mandarlos a un monte perdido por ahí, obligarlos a que ellos sí trabajen la tierra, no. A ellos debe dársele incluso más motivos para creer que esto puede funcionar. Cada grupo, a ellos son de los que menos hay que dejar que el gobierno tenga contacto y sepa de ellos, porque yo lo digo, todo lo que lo digo es por el proceso pasado que lo acompañé ya como persona mayor de edad, consciente, vivaz, porque siempre los intentarán chantajear, usted cómo sabe, usted hizo, o los intentarán reclutar para nuevas guerras, tanto a nivel nacional como internacional. Y no les voy a recordar en el punto de Centurión, el que pasado, que me hackearon y casi que fue un asesinato de redes sociales. Yo he explicado todo esto, lo que significa y todo lo que el AFAREP tuvo que superar, ¿sí? Porque no era que no quisiera entregar todos los listados, pero era gente que sabían que se las iban a perseguir, se las iban a robar, se las iban a una especie de secuestro para ponerlos a otras guerras, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, no es que yo diga que es que el acuerdo vigente es el mejor, no, sino que ellos tuvieron que librar, ha sido el acuerdo que más tiempo ha durado en proceso de negociación,
un acuerdo bastante sólido, garantizado con un Nobel, veedores de todas las partes del mundo que quiso venir, donantes, etcétera, muchísimos compromisos, ayudar a movilizar otras facciones de otros grupos, etcétera. Entonces, los actuales no pueden decir que no saben, porque yo como facilitadora, como garante, nunca he estado en acciones al margen de la ley porque me comporto bien, porque me he ganado mi lugar y porque confían en mí y porque yo me he negado a facilitar vías de hecho. Tengo sí mis momentos de cólera, de frustración, de dolor, de mucho dolor, pero en suma de cuentas jamás se puede indicar que yo he favorecido que finalmente asesinen a alguien, a pesar de que a mí sí todo el tiempo tengo un ultimátum, que si alguien, un ultimátum. Pero no es que me haya vuelto conchuda, pero no le temo a eso y sigo viviendo y siempre les indico, hago mi mejor esfuerzo, punto. Tengo desinformantes que lo que hacen es atizar a que las cosas salgan mal y que el balance se vea mal y por lo tanto no tenga credibilidad y confianza y por lo tanto se arriesgue tanto mi vida como las personas que tienen a bien el ejercicio que se realiza a través de mí. Entonces esa es como mi confrontación constante y lo que siempre tengo que superar, por así decirlo. Puede ser una lucha, yo lo digo, es un reto. Y si para mí que nada de vías de hecho, imagínense para los que han sí tomado la opción de las vías de hecho, la recriminación, la moralización, hacerlos sentir culpables, y es lo que menos te debe favorecer, y sobre todo en las personas que han empuñado armas, porque es muy difícil. Hay gente que juega mucho con la conciencia. Prepararse para una guerra no es lo mismo que prepararse para una paz, y prepararse para la paz también hay que preparar a los equipos, hay que desescalarles el conflicto de una manera consciente, y la manera más consciente es dándoles oportunidades para salir adelante, para laborar, para hacer su proyecto de vida, que si quieren laborar o estudiar, o si solo estudiar o solo laborar, reunificación familiar, etcétera. Estos son muchísimos pasos, a pesar de que ellos se llevan preparando mucho más tiempo, porque todos los grupos de una u otra forma se les han enterado entre ellos, conforme han facilitado tanto los unos como los otros cómo se realiza esto y lo dispendioso que es esto. Entonces por eso yo no es que indique, no, que es que las FAREP sabían y saben todo, no, es que ellos ya como les tocó, ustedes también los acompañaron, obviamente, porque los procesos de mediación para poder ser respetados en terreno y no perder la vida implicaba compartir cosas con ustedes, como eran estrategias para desescalar conflictos. Entonces todo esto ustedes lo saben, pero una cosa es que uno lo sepa y otra cosa es ya estarlo viviendo, que usted ha firmado y ha dicho, sí, nosotros vamos a avanzar en esto. Bueno, yo leo, yo veo, pero es diferente como en la escuela. Si ya te van a hacer la evaluación y te dicen o la pasas o no te certificamos. Entonces eso sucedió, y estas facciones entonces ahora ya están descubiertas e identificadas por todas las organizaciones, y a nivel de interior de cada organización se están tomando decisiones, porque ni se les pueden robar su nivel y sus estrategias de liderazgo, y porque son liderazgos que han sido consultados, escogidos, etcétera, y ya sea el 100% ha decidido avanzar a desmovilizarse o a transitar a la vida civil mejor. Entonces esos liderazgos no se pueden perder. ¿Por qué? Porque han sido liderazgos que bien transitan de la guerra a la paz, y no es que pasar de la paz que la paz prime, sí, pero hay que tener el antecedente, el respeto en las organizaciones, para que también los actores que han sufrido el fragor de la guerra, y por lo tanto como tienen más compromiso judicial
Entonces ellos son los que más se necesitan salvar. Entonces por eso yo les digo, sí, listo. Entonces los otros actores lo que tienen que hacer es, de las mismas organizaciones, prepararlos, apoyarlos. Sáquense eso de la publicidad. Ay, que yo tengo que estar a toda hora en la foto. Porque es que estar en la foto también implica un riesgo, una responsabilidad. Entonces, y que no les ocurra algo que les sucedió al proceso de la FARC. Los que más tenían credibilidad y los que más se confía en la organización fueron los que fueron y empezaron la negociación. Entonces los otros se quedaron envidiosos, etcétera, todo lo que sucedió, Gentil Duarte se fue, etcétera. Entonces ahora lo están haciendo, veo que están haciendo al revés, y es bueno, porque el actor, es que allá todos eran igual de violentos, bueno, acá también, bueno, pero el actor que más credibilidad tiene dentro del, por ejemplo, el ELN, es el líder máximo del COSE, que es Antonio. Antonio no llegó al proceso ahorita, o sí entró, pero ahora no está en este momento, que empezó ayer. Y es bien, ¿por qué? Porque las fuerzas que quedan es más fácil para él, y a él le creen más. A Antonio le creen más que a Pablo Beltrán. Y obvio, como no es el líder máximo, entonces Beltrán tendrá que sí o sí estar muy pendiente de lo que le diga Antonio. Pero a la vez ya vamos a la segunda parte, que es muy, también considero, y humildemente lo expongo, que se tenga en cuenta.